Popular Giovanni Atariwan. Hace un momentito hablábamos, ¿no?, de la necesidad de que se logre ya consolidar, se logre consensuar esta propuesta que se debate en la Asamblea Nacional Legislativa, básicamente pues en la Comisión de Enmiendas, por el tema pues de la posibilidad de la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, ¿no?, de coordinación, se ha aclarado, con la Policía Nacional. Y a esta hora queremos preguntarle pues al máximo representante de Unidad Popular, ¿cuál es la posición de ustedes en torno al tema del porte de armas, ¿no? Algo que también se sigue debatiendo a todo nivel. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Alberto, Verónica, es un gusto compartir este espacio para quienes somos parte de Unidad Popular. Permítame, a propósito del 13 de abril, Alberto, rendir nuestro homenaje a los maestros y maestras de la patria, a esos hombres y mujeres con abnegación, con dedicación, que entregan sus mejores energías para formar a nuestra niñez, a nuestra juventud. Es una ocasión para reafirmar de parte de Unidad Popular nuestro compromiso por defender la educación pública ecuatoriana. Oiga, le cuento, Giovanni, que precisamente nosotros estamos dedicando toda esta jornada, esta emisión matinal, a los maestros. Lo ponderábamos desde el inicio, ¿no?, que es una labor muy abnegada. Qué bueno que usted también siempre se acuerde de aquello. Por supuesto, nos sumamos a ese homenaje al magisterio ecuatoriano. Bueno, pero en el tema del porte de armas, la presencia de los militares, tiene como telón de fondo, Alberto, el tema de la seguridad. Y creo que es algo que, por supuesto, le preocupa a la inmensa mayoría de ecuatorianos. El día de ayer ya por fin renunció el señor Diego Ordóñez, el responsable el secretario nacional de seguridad. Y creo que es importante ubicar este fenómeno, porque el señor Diego Ordóñez, además de ser totalmente inoperante, en su carta de renuncia nos dibuja con absoluta claridad cuál es la visión que tiene el gobierno. En esa carta de 2 páginas, obviamente no hay una sola autocrítica, todo está bien, y con soberbia nos dice que finalmente hay un plan de seguridad. Alberto, la gente lo sabe, el plan de seguridad del presidente Guillermo Lasso es sálvese quien pueda, y eso es lamentable, porque nos está dejando en la indefensión a millones de compatriotas. El tema del decreto de porte de armas precisamente está en esa línea. Aquí se plantea como una supuesta solución, pero todos los expertos en seguridad, nacionales y extranjeros, más de 17 universidades, las organizaciones sociales, nosotros como Unidad Popular hemos dicho que esta medida, a más de inconveniente, resulta irresponsable. Por una sencilla razón, entre más armas existan, Alberto, más muertes violentas van a proliferar en el país. Ahora, no se soluciona el tema de fondo, Alberto. Claro, vamos aterrizando un ratito antes de ir con Verónica Landeta. Algo muy puntual, ¿no? Y yo digo, permítame ponerme en el papel de abogado del diablo, ¿no? Es el rol que a veces nos toca a los periodistas. A ver, notamos algo, porque más allá de que desde distintas líneas políticas se adverse al gobierno, uno tenga críticas al régimen del presidente Lasso, más allá de eso, en este tema de seguridad, no podríamos, desde todos los sectores, sentarnos a analizar el tema de seguridad, dejando las diferencias políticas que en toda democracia siempre van a ser importantes, no son hasta saludables, ¿no?, el mantener criterios opuestos, visiones distintas, pero en este tema de la seguridad decir, ok, vamos a sentarnos, veamos una fórmula, pero vemos que desde todos lados es el bombardeo, la crítica y todo es solamente aquello, se centra en la crítica, pero no hay pues aportes, no hay ese deseo, no notamos el deseo en las organizaciones políticas, en la dirigencia general, y ojo, no solamente en la dirigencia política, en la dirigencia en general como que no hay propuestas que de alguna manera ayuden precisamente a cimentar aquello, Giovanni. Alberto, por supuesto que la seguridad, yo diría la defensa de la vida, nos debe unir a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero hay que ser absolutamente claro, la responsabilidad de garantizar, según la Constitución, la seguridad y la vida de los ciudadanos le corresponde al Estado y particularmente al Ejecutivo, al gobierno de Guillermo Lasso. Han pasado 22 meses y esa política de seguridad es inexistente. Vamos a ver, por ejemplo, en el tema de los famosos estados de emergencia. Son más de 14 en 22 meses de gobierno. Más de 280 días han estado en las calles, se supone,
en distintos sitios del país, la zona 8, Esmeraldas, Los Ríos, las Fuerzas Armadas. Pero vemos que hay una visión totalmente incompleta de incapacidad y al final del día lo que ocurre es que la violencia se ha multiplicado. El caso de Esmeraldas, Alberto, mire, estamos ahí en un estado de emergencia. ¿Cómo es posible que el Estado haya sido desbordado? Ahí están los militares, ahí está la fuerza policial, y simplemente una banda armada con todos los fierros, como dicen, en 2 minutos hace una masacre y no hay hasta ahora, salvo un tal Coco, dice el presidente de la República, quien dé respuestas a este tema. Y obviamente vamos a ver que no existe la inversión social, en el tema de seguridad. Alternativas las hemos presentado. El tema de la delincuencia tiene que ver con atacar estructuralmente el tema del desempleo, de la pobreza, el tema de educación. Los otros factores sociales. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el director nacional de Unidad Popular. Giovanni, ahí me gustaría profundizar con usted, porque quizás eso de apuntalar las estructuras sociales, sí, es parte de... Es algo que se acuerda que en los años 90, en el siglo XX, lo veníamos empujando con mucha vehemencia. Pero ¿no creen ustedes que, por ejemplo, ahora el tema contaminante definitivamente y detonante del crimen organizado es lo que ha virado la página de lo que hoy vivimos los ecuatorianos? Yo creo que efectivamente hay un nuevo fenómeno que es el narcotráfico y la narcopolítica, por cierto. Claro. Pero ese también tiene como caldo de cultivo la crisis económica. Veamos el tema de Esmeraldas. Esmeraldas tiene 55% de tasa de pobreza. Es una provincia abandonada, el doble de pobres en el conjunto del país. Vemos que a nivel nacional hay 195,000 niños, niñas y adolescentes que han salido de la escuela pública. Claro. Ahí están, efectivamente, esos niños, ¿a dónde van? Van a la delincuencia común, son reclutados por los sicarios, entonces es un tema que tiene correlación. Quedémonos en Esmeraldas, Giovanni, y sería muy bueno, porque mire, yo ayer vi a algunas familias que lloraban a sus muertos, y como usted dice, hay gente pobre, pero hay gente pobre que vive en la pobreza no de ahora, de hace muchísimo tiempo. Una, dos, ahí habían familiares que intentaban enterrar a pescadores, porque ellos fueron a los que masacraron, pescadores que estaban comprando pescadito ahí en esa zona para ir a revender el pescado al comercio. Entonces, yo sí digo, quedémonos ahí analizando hilo por hilo qué es lo que nos está afectando como sociedad y que definitivamente las medidas que se ha adoptado por parte del Estado no han sido suficientes. Por supuesto, el tema es que la delincuencia, las muertes violentas golpean en primer lugar a los pobres, que de paso son más de 8 millones en este país. No nos olvidemos, Verónica, que efectivamente más de 5 millones no tienen empleo pleno. Hay 2,5 millones de personas en el Ecuador que apenas tienen una comida al día. Ese es el hambre, ese es el drama que vive el Ecuador. Y tiene que ver, sí, con una historia de abandono en Esmeraldas y en general el país. Pero en estos 2 últimos años hay una política económica equivocada, que pone el centro no en la gente, sino en la austeridad, en el ahorro, entre comillas, poner la casa en orden. ¿Pero a costa de qué? De sacrificar al pueblo ecuatoriano. No hay medicinas en los hospitales, nuestros hijos no pueden ir a las universidades, no hay inversión en obra pública, en seguridad. Es que basta ver efectivamente los datos oficiales. En el mismo tema de seguridad, porque el tema es completo. Hay que invertir en lo social. Pero en la seguridad del año pasado, los datos son directos, el gobierno apenas ocupó 1/3 de lo presupuestado en inversión de seguridad. Y en lo que va del año, ¿sabe cuánto ha gastado la policía en inversión? $0. Cuando lo que está faltando es municiones, chalecos, combustible para los patrulleros. Vehículos, todo. Ajá. Entonces, hablamos de una política pública donde, por supuesto, el presidente Guillermo Lasso es el principal responsable. Entonces, necesitamos fortalecer política pública para generar empleo. Necesitamos fortalecer las fuerzas de la Policía Nacional, por cierto. Pero eso también pasa, Verónica, por depurar la policía. Porque mientras tengamos narcogenerales, fíjense lo que es tan grave hablar en esos términos. Hay oficiales en plazas como Buenafé, coroneles, tenientes, y se los ha apresado, con las bandas, se los ha desaparado de las filas.
Así es. Y se los ha apresado y se los ha separado de las filas. ¿Cómo encontramos todos los ecuatorianos? El Estado sí, representado por el Ejecutivo, ahí hay una cabeza, pero ¿cómo encontramos todos los ecuatorianos un punto medio para poder articular lo que ya se tiene y podernos dar definitivamente la respuesta de seguridad? ¿Cómo lo hacemos? Aquí el tema, Verónica, no es, me parece, un punto medio. Aquí o defendemos la vida. Por o eso, pero que un punto de equilibrio, ¿cómo lo encontramos? Exactamente, de acuerdo. El punto de equilibrio es que debemos cambiar la política y en este punto que nos encontramos, Verónica, seguridad, desempleo, falta de atención, corrupción, no hay otra salida sino cambiar el gobierno. Porque si estamos hablando que la narcopolítica ha llegado a Carondelet, el cuñado del presidente, don Danilo Carrera, está vinculado con la mafia albanesa, ponía y sacaba ministros, ponía puestos en las aduanas. La cúpula policial, hay dos generales que están ahora, digamos, en retiro, entre comillas, que ocultaron informes. Me refiero al señor Giovanni Ponce, jefe de la unidad antinarcóticos, general de la República, el señor Vargas, general de la República de Inteligencia. Entonces, si no empezamos por cortar los tumores, obviamente el cáncer nos va a invadir a todo el país. Y creo que hoy la Asamblea tiene la oportunidad, a través del juicio político, de salir algo que en la calle se siente hace rato. Los problemas del Ecuador tienen nombre y apellido, y en este caso se llaman Guillermo Lazo. Don Giovanni Tarihuana, director nacional de Unidad Popular. Gracias y por supuesto reiteramos ese saludo afectuoso a todos los maestros ecuatorianos en esta fecha. Gracias por atendernos. Gracias, Alberto, y a seguir defendiendo la vida. El 1 de mayo estaremos en las calles en unidad y lucha. Correcto, son Muy las 7 amable. en punto de la mañana, 1 hora completada ya. Vamos rápidamente a la pausa publicitaria.